¿Qué tal? Bueno, pues como os explicaba Cristina y como ya sabéis, vamos a ver cómo diseñar un social media plan paso a paso, que sería el paso más importante dentro de la estrategia de redes sociales. Ya me ha presentado Cristina, pero bueno, deciros que soy Miren Apúntate, que tengo un máster en Marketing y Comunicación Corporativa y que desde hace un par de años soy Social Media Manager en Pop-Up Brand Content, una agencia de Madrid especializada en crear contenido para marcas. Ahí tenéis mis redes sociales. Si queréis que hablemos del webinar en Twitter, como os decía también, es @laapúntate. Vale. A lo largo de este webinar yo lo que quiero es que tengáis claro qué hacer desde el momento en el que sois community manager de una marca. Para mí, lo fundamental, lo que de verdad diferencia la calidad de los community managers es la capacidad o la visión estratégica que éste tenga. Y por eso le doy tanta importancia a todo el tema de la estrategia. Poco a poco veremos cómo ir fraguando una estrategia desde el comienzo hasta el final, que será lo que tengáis que hacer en el momento en que os hagáis cargos de las redes de un cliente. Yo diseñé, o sea, el diseño de esta estrategia lo he dividido en 5 pasos. El primero sería un análisis y una definición de objetivos. Después seleccionaremos el público al que nos vamos a dirigir, los canales en los que vamos a tratar con ellos. Crearemos una identidad online, hablaremos de cómo crear y gestionar nuestro propio contenido y, por último, y a mí me parece súper importante, mediremos los resultados para poder hacer una evaluación de si estamos en el camino correcto o no y si no estamos, poder reajustar. Bien, comencemos entonces con el análisis de situación y la definición de objetivos. Para conocernos, para saber, muchas veces a mí me decía un profesor que los community managers somos como un océano de conocimiento, pero solo con 2 centímetros de profundidad. ¿A qué se refería él con esto? A que si tan pronto estamos gestionando la cuenta de una entidad bancaria como de una cadena de alimentación o de una cadena de moda, etcétera, lo que necesitamos es saber y conocer perfectamente el sector en el que se mueve el cliente. Y no solo el sector, sino a qué se dedica nuestro cliente y poder así transmitir todo desde dentro, pero con un conocimiento absoluto. Para iniciar este análisis interno, yo os hablaría del modelo Canvas, que es este cuadro que veis ahora mismo en la pantalla, en el que está dividido en 9 fragmentos y cada uno da respuesta a una de las actividades principales de nuestro negocio, de nuestra actividad. Hablaríamos de los clientes, en número 1, que son la base de nuestro negocio, a quienes hemos de identificar porque es para los que estamos creando valor y a los que estamos satisfaciendo una necesidad. Después, en el número 2, tendríamos la propuesta de valor, que no es nuestro producto o servicio en sí, sino una característica concreta que nadie más posea, es decir, nuestro valor diferencial, lo que nosotros ofrecemos y no ofrece nadie más. Después estaríamos hablando de los canales, cómo llegamos a nuestro cliente, canales de distribución, de comunicación, de publicidad, etcétera. La relación con los clientes, que sería una parte determinante, es una vez que conocemos a nuestro target, debemos averiguar cómo quieren relacionarse con nosotros, por qué vías o qué tipo de relación quiere mantener con nosotros. Luego estaría la fuente de ingresos. Aquí necesitaríamos saber todas las fuentes por las que nuestro cliente recibe ingresos. Los recursos clave, donde jerarquizaremos los recursos más importantes para el correcto funcionamiento de la actividad. Las actividades clave, todas aquellas actividades internas que suman valor a nuestra actividad, pues una correcta atención al cliente, un servicio postventa, todas las estrategias de marketing, de distribución, etcétera. Después estaríamos hablando de los partners, es decir, de los socios clave, todas esas alianzas que complementan, refuerzan y optimizan nuestra propuesta de valor. Y finalmente de la estructura de costes, que aquí sí que para gestionar sus redes, pues con saber que tiene una estructura de costes habitual, como pueden ser pues los costes de producción, de personal, etcétera, nos serviría. Vamos a ver esto en un ejemplo. Y vamos a hacer el modelo Canvas adaptado a los Simpson, que yo creo que los conocéis todos. Entonces, en segmento de clientes, ¿qué podríamos encontrar? Ay, perdonad que sea ahora. Adultos. Puede que por pensar en los Simpson y saber que es que estamos hablando de una
serie de dibujos animados, pensemos que los dibujos animados van siempre asociados a niños. ¿Por qué he elegido este ejemplo? Pues precisamente porque aquí va a depender, o sea, nuestro público principal son los adultos. Esto es súper importante porque imaginaos que vosotros vais a llevar las redes de un negocio que no conocéis a la perfección y os equivocáis al elegir el público al que os vais a dirigir. Imaginad que por haber pensado que son dibujos animados os vais a ir a niños, y entonces ya estamos volviendo todo un poco loco, porque en realidad los Simpsons se dedican a adultos, la propuesta de valor es la irreverente sátira que hacen de la cultura americana, los canales por los que llegan, pues llegan por televisión, pero también se creó una película, también hay parques temáticos, etcétera. Las relaciones con los clientes las han basado en experiencias emocionales, más allá de la pantalla, pues el poder vivir una experiencia de los Simpsons a través de la película, los parques, etcétera. La principal fuente de ingresos ahora mismo es la venta de licencias, tanto como para hacer muñecos como ropa, etcétera, etcétera. Después, los recursos claves, los guionistas, los creativos, los dibujantes, los músicos, como actividades clave que han sabido diversificarse y que han sabido exportar su producto, que es puramente americano, al resto del mundo. Como socios clave, todas las celebrities que aparecen allí, todas las marcas. Ahora mismo las celebrities pagan por tener un personaje en Los Simpson y las marcas pagan por aparecer en Los Simpson. Y luego la estructura de costes, pues sí que sería la típica de la actividad. Yo os recomiendo que cuando llegue un cliente nuevo a vuestras manos, hagáis un ejercicio de estos para conocer, para saber a fondo a qué se dedica y todas las ramas que pueden componer ese producto, esa marca, etcétera. Después pasaríamos a un análisis de la competencia o un benchmark. El benchmark, digamos que es un proceso por el cual nosotros recopilamos información de nuestros competidores y así comparamos aspectos concretos de nuestra estrategia para tener allí una referencia. ¿Cuáles serían los objetivos de que nosotros hagamos este benchmark? Pues en este caso conocer qué redes usan y ver un poco la estrategia que siguen en cada una de ellas, detectar huecos de contenido que ellos no están explotando y que puede ser una oportunidad para nosotros, es decir, no solo vamos a fijarnos en lo que están haciendo, sino también en lo que no están haciendo, porque tal vez allí nosotros encontremos un nicho al que llegar, y luego fijarnos en cuáles son las prácticas que les generan mejores resultados, obviamente. Una vez que ya sabemos un poco de qué vamos nosotros, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestros puntos débiles y de qué va la competencia o el sector, estaríamos en el momento de plasmar todo esto en un análisis DAFO. Imagino que muchos de vosotros estaréis cansados de haber hecho DAFOs a lo largo de vuestra trayectoria profesional, pero es aquí una buena oportunidad de ver en un simple vistazo todas las debilidades a las que vamos a tener que hacer frente, todas las fortalezas que podemos explotar para mejorar en nuestra actividad, las amenazas que probablemente tengamos que afrontar y las oportunidades que servirían para realzar un poco nuestros puntos fuertes también. Una vez que hemos hecho un análisis interno, que hemos hecho un análisis externo, que ya tenemos un poco el mapa de situación hecho, estamos en poder de fijarnos unos objetivos. Nuestros objetivos se pueden dividir en cuantitativos o cualitativos. Ahora mismo ya sabemos en qué tenemos que mejorar, qué tenemos que potenciar, qué tenemos que afrontar, etcétera. Es decir, ahora mismo es el mejor momento, ya conocemos todo y nos vamos a fijar unos objetivos cuantitativos de los que hablaríamos en cifras exactas, y para ello yo os recomiendo crear un cuadro de KPIs, de elementos clave a medir que nos permite ir comprobando si realmente alcanzamos las cifras propuestas. Por ejemplo, número de seguidores. Si nosotros nos fijamos el objetivo de llegar a 1000 seguidores y aquí acotamos un tramo, por ejemplo, en el primer mes de actividad con la nueva cuenta queremos llegar a 1000 seguidores. Y finalmente revisamos estos objetivos al mes y vemos que hemos tenido 1254. Bueno, pues ahí calculamos un ratio de éxito positivo del 125%. Súper importante, todos los objetivos que os fijéis tienen que estar formulados de una manera acotada en el tiempo, porque debemos de ser capaces de medirlos de una manera realista. A todos nos gustaría tener 1 millón de seguidores, pero sabemos que no va a ser posible. De una manera medible, y para ello estos ratios, estas cifras de KPIs nos vienen muy bien, y sobre todo de una manera específica. Por otra parte, tendríamos los objetivos cualitativos, que son aquellos que se centran en la calidad.
Dado que estos están más basados en lo subjetivo que en lo exacto, es un poco más complicado el ponerle una cifra, pero también hemos de saber expresarlos de forma medible. Primero para nosotros y segundo para nuestros clientes. Nuestros clientes querrán saber si su inversión en redes está funcionando y muchas veces es complicado el llevar la inversión en redes a cifra de ventas. Por lo cual sí que tenemos que saber cómo transmitirle al cliente si estamos haciendo las cosas bien y si estamos en la línea correcta. Yo aquí hablaría de nivel de satisfacción de nuestros clientes, de mejora de la reputación online, aumento en el grado de autoridad, etcétera. La manera de medir estas cosas, pues por ejemplo, la mejora de la reputación online, pues empezar a contabilizar todos los comentarios que recibimos en redes sociales y establecer una cifra de comentarios positivos contra comentarios negativos. Es decir, vamos a ponernos como objetivo mejorar hasta el punto de que tan solo tengamos un 3% de comentarios negativos, por ejemplo. O aumento del grado de autoridad también podría venir por la cantidad de contenido compartido. Si nosotros nos damos a conocer en redes sociales como una fuente de autoridad, quiere decir que nuestros seguidores nos reconocen como que sabemos de lo que estamos hablando y como que dan validez a nuestras opiniones y a nuestro contenido. ¿Cómo lo podemos saber si realmente le está resultando nuestro contenido útil? Pues si lo comparten o no lo comparten y podríamos mirar ahí el número de compartidos. Recordad formular siempre los objetivos de forma específica, medible, realista y acotada en el tiempo. Una vez que hemos visto el análisis, y disculparme por favor si voy demasiado rápido, luego en el turno de preguntas lo explicamos un poco más, pero quiero que tiempo a verlo todo. Una vez que ya tenemos hecho de tiempo el análisis y que ya nos hemos fijado los objetivos, que eso también sería un componente estratégico, llega el momento de seleccionar el público objetivo y por qué canales o por qué medios vamos a contactar con ellos. Para seleccionar el público objetivo nos podemos basar en diferentes cosas. El valor diferencial de mi marca, que ya lo habremos detectado gracias al análisis Canvas, también nos ayudará el conocer los clientes offline que ya tiene el producto o la marca. Podemos apoyarlos también en las visitas de mi página web. Podemos hacernos la pregunta de si coinciden el comprador y el consumidor final y podemos pensar en si quedan nichos sin cubrir. Es decir, nosotros para estar en redes necesitamos dirigirnos a alguien a quien conozcamos y a quien tengamos muy visible. Es decir, a quien conozcamos, me refiero a un segmento de público que nosotros establezcamos y tengamos claras sus características. La edad, los hábitos de consumo, los intereses, es decir, un perfil. Yo para ello os recomiendo el ejercicio del mapa de empatía. Podéis buscar información por ahí, pero mediante el mapa de empatía seremos capaces de ver a nuestro público objetivo personalizado en una única persona. Y entonces podremos saber qué le gusta a esa persona, en qué está interesado, etc. Valor diferencial. Aquí os pongo el ejemplo de Red Bull. ¿Cuál es el valor diferencial de Red Bull? Su sabor, lo refrescante que es, que te quita la sed. No. Red Bull ha sabido construir como valor diferencial la adrenalina. Por ello, digamos que se le conoce como una fábrica de contenidos o de experiencias, que todas generan mucha adrenalina, que se financia vendiendo latas, pero parece ya que latas de bebida, pero parece que eso se ha quedado en un segundo plano. Parece que Red Bull es lo que vende en sí son emociones. Entonces, ellos de este valor diferencial han sacado la personalidad de sus redes. ¿A quién se dirigen en sus redes? Pues se dirigen a la gente que busca deportes extremos, que los practica, que vive la vida de otra manera, que es muy urbana, que es muy activa, a todos. Entonces, ellos han elegido su valor diferencial para de ahí sacar su público objetivo. Carnicería Manolo Lago. No sé si todos seréis de Madrid, pero esta carnicería está en el mercado de embajadores de Madrid. A mí me hace muchísima gracia porque es una carnicería súper pequeña que en redes sociales tiene muchísimos seguidores y muchísima actividad. ¿Por qué la pongo aquí? Porque Manolo se basa para sus redes sociales en sus clientes, a los que conoce perfectamente. Estos son los clientes de Manolo.
la gente lo aprecia muchísimo, él es el valor diferencial de su marca, van ahí, hablan con él, se hacen fotografías con él, las suben a redes. Entonces, una vez que ellos perciben todo ese movimiento en redes y que ellos no están, dicen, bueno, pues vamos a capitalizar todo esto, abren una cuenta en redes sociales, la gente comparte las fotos que se ha hecho con Manolo ahí, etcétera. ¿Cómo han sabido ellos a quién dirigirse? Pues porque los tienen delante, porque se han fijado en sus clientes del día a día. Analizando nuestra página web. Si el negocio al que vais a llevar las redes sociales tiene una página web, echad un vistazo a su Google Analytics, porque allí vais a ver qué porcentaje es hombre, qué porcentaje es mujer, están ahí también los intereses, los tramos de edad, de dónde nos visitan, etcétera. Y luego, ¿coinciden comprador y consumidor final? Vamos a ver las redes sociales de Gusanitos. Gusanitos es un producto infantil y para los niños. Pero al fin, ¿a quién tienes que convencer? ¿Quién tiene que comprar los gusanitos? Los niños se los tienen que pedir a sus padres, pero son ellos los que tienen ahí el poder de decisión de compra. Entonces, Gusanitos, ¿qué hizo? No hizo unas redes infantiles porque los niños pequeños no están en las redes, hizo unas redes dedicadas a padres jóvenes. Y por ello su comunicación, pues queréis tener viajes tranquilos, no os olvidéis de llevar gusanitos. Han hecho una comunicación dedicada a los pobres, perdón, a los padres. Dicen, ya queda poco para Halloween, compartimos con vosotros ideas para conseguir que tu peque se lo pase en grande, etc. Aquí digamos que os he querido poner una imagen general porque si tú en redes sociales intentas seducir a todo el mundo, si tú intentas ir a todo el mundo, probablemente no llegues a nadie. Recordad que las redes sociales están saturadas de contenidos, de mensajes, etcétera, y que por tanto cuanto más segmentemos y vayamos a un público más concreto, más fácil es que acertemos con sus gustos, porque dejar contento a todo el mundo prácticamente es imposible. Entonces, después del análisis interno, donde ya habréis detectado quién da dinero a vuestro negocio, quién son los clientes, a quién satisfacéis una necesidad, fijaos en estas pequeñas cosas para ver a quién vais a dirigir vuestras redes sociales. Fijaos también, gusanitos, vamos a seguir con este ejemplo, si el resto de Snack se dirige a adolescentes y les habla en un tono de adolescentes, a lo mejor ellos detectaron que nadie se dirige a los padres y ahí estaban encontrando un nicho. Entonces, es importante que le deis una vuelta a todo esto para elegir un público objetivo, pues que luego realmente os vaya a hacer llegar a vuestros objetivos. Y finalmente aquí tenemos Solán de Cabras, que a mí este ejemplo me gusta mucho porque imaginaos lo difícil que es vender agua. Parece súper sencillo, pero ¿cuánta gente bebe agua? Todo el mundo. Y lo que os decía, no podemos ir a todo el mundo. Agua beben hombres, beben mujeres, beben de todo tipo de clase social, beben con todo tipo de intereses, etc. ¿Qué hizo Solán de Cabras? Pues elegir un nicho muy concreto, que en este caso fue la moda y la belleza, creó el movimiento This is So Blue, con el hashtag incluido, y todas sus redes sociales y toda la comunicación que hacen van referente a esto, no solo en redes sociales, sino que además hay una estrategia que va más allá, que sale también al offline y patrocinan, por ejemplo, la Cibeles Fashion Week o patrocinan eventos de moda, etcétera. Y este es algún ejemplo de lo que ellos han publicado en redes y de lo que hablan ellos en redes. Estas son todas las redes sociales que existen. Entonces, una vez tengamos claro a qué público nos vamos a dirigir, una vez, y vuelvo a hilar desde el principio, una vez nos conozcamos nuestro producto, una vez hayamos conocido nuestra competencia, nuestro sector, hayamos determinado por qué línea vamos a ir y hayamos determinado a quién nos vamos a dirigir, tendremos que elegir las redes sociales en las que podamos estar. Muchas veces os vais a encontrar llevando redes de pymes o de pequeños negocios que no va a haber presupuesto para estar en todos los sitios. Entonces, hay que acotar y hay que ver. Buscad estudios que digan en qué redes sociales se mueven las personas con las características que habéis elegido. Hay redes sociales que son más para adolescentes, hay redes sociales que tienen un público más adulto, hay redes sociales como puede ser pues Picasa, por ejemplo, que son muy concretas para gente que le gusta la fotografía. Entonces, una vez que tengáis claro ese mapa de empatía del que yo os hablaba y hayáis personificado las características de vuestro público, sabréis o podréis buscar información más claramente sobre en qué redes sociales merece la pena invertir recursos y en qué redes sociales merece la pena estar. Tercer punto, habría que crear una identidad online. Tal vez cojáis las redes de un cliente que ya está en redes sociales y simplemente hay un cambio de gestión, o tal vez tengáis que empezar desde cero.
que muchas veces, bueno, que además es lo más probable que tengáis que empezar desde cero. En el momento en que tú tienes que estar en redes, tienes que crearte una identidad porque partes de cero. ¿En qué se basa esa identidad? Yo os diría que en 3 puntos. En el mensaje, en el tono y cómo se hable y en la identidad visual que le deis. Entonces, hablando del mensaje, un mensaje como aquello que vamos a transmitir en redes sociales para conseguir los objetivos de nuestra estrategia, no podremos tener un mensaje explícito que les diga queremos vender, por ejemplo, queremos subir seguidores. Tendremos que tener un mensaje que seduzca a nuestra audiencia, pero que transmita nuestra historia, nuestros valores, quién soy, qué hago, cómo y por qué lo hago. Aprovechar los espacios que nos prestan las redes para difundir ese mensaje, por ejemplo, todas las bios, podéis poner una breve reseña, cualquier hueco que veáis allí, hablad de vosotros, elegid el formato, elegid si queréis que ese mensaje sea visual, si el refuerzo del mensaje va a ser visual, si va a ser qué palabras va a contener, si va a haber un hashtag, si no lo va a haber, y luego dejad espacio para recibir el feedback. Es decir, a la gente le gusta mucho opinar en redes sociales y, por tanto, cuando vosotros hagáis una publicación en la que vais a hablar de vosotros, en la que vais a hablar de algo que os identifique, dejad luego un espacio, hacer un call to action a que la gente participe y leed luego esos comentarios porque realmente os va a dar mucha información. Os hablo de Coca-Cola. Si antes, cuando os hablaba de Red Bull, por poner un ejemplo, nombrábamos adrenalina, ¿cuál es el mensaje principal de Coca-Cola? ¿Que te quita la sed? ¿Que te refresca? No. El mensaje principal de Coca-Cola es la felicidad. El mensaje es la felicidad y todas sus comunicaciones y todo lo que ellos hacen dentro y fuera de las redes sociales gira en torno a la felicidad. La felicidad puede transmitir su historia, puede transmitir sus valores, después el storytelling que acompañe a ese mensaje orquestará todo, pero vosotros tenéis que tener un mensaje claro que represente lo que sois y desde luego que sea diferente también, porque como os decía antes, tiene que sobresalir. El tono. Este cuadro no es mío, este cuadro es de Vilma Núñez, a la que os recomiendo a todos encarecidamente que sigáis, porque es una tía que de redes sociales sabe muchísimo y que además es tan buena que lo comparte absolutamente todo, o sea que os dará toda la información. Y en este cuadro ella recoge muy bien pues cuál va a ser el propósito que vais a tener, si queréis que vuestras redes sociales sean divertidas y que entretengan, si vais a ir solo encaminadas a la venta, que obviamente no os lo recomiendo porque no va a funcionar, si son unas redes que van a ir encaminadas a educar, a generar engagement con la marca, simplemente a comunicar, etcétera. Fijaos ahí en todos los tonos, porque habrá que elegir un tono y luego un carácter. Dependiendo de a quién hayamos decidido ir, dependiendo de cuál sea nuestro público objetivo, dependiendo de en qué redes sociales hayamos decidido estar. Es decir, si nosotros vamos a llevar algo que sea extremadamente profesional y nuestro público objetivo son directores o directivos de empresas y hemos decidido estar en LinkedIn, pues obviamente no vamos a ser humorísticos, no va a ir por ahí el tema. Entonces, dependiendo de a quién nos vamos a dirigir y una vez más poniéndonos en el lugar de a quién nos vamos a dirigir, y viendo la red social en la que vamos a estar, elegiremos un tono. Entonces, tenemos el mensaje, tenemos el tono en el que vamos a comunicar y nos queda la identidad visual. Si yo os pongo estas imágenes, que van de dos en dos, probablemente vosotros simplemente con un golpe de vista reconozcáis de qué empresa o de qué marca o de qué producto son. Las primeras son de Súper Británico, súper diferenciales. Las segundas son de Mr. Wonderful, que también han hecho un sello en sí mismo de la identidad visual. Luego está Colacao, que se identifica sobre todo por la ola donde han insertado el logo y por el color que utilizan del cacao. Y luego está Durex, que también tiene una marca siempre como con tonos muy fríos, jugando mucho con el azul, con los negros, que también es fácilmente identificativa. Las redes sociales no pueden ser un totum revolutum donde compartáis imágenes de todo tipo. Yo os recomiendo que la identidad visual a día de hoy la tengáis súper cuidada, que contéis con un diseñador o con el diseñador de la marca o que seáis vosotros mismos, pero el elegir unos tonos similares siempre, el elegir la misma tipografía, el elegir cómo vais a integrar el elemento del logo, si va a ir en todas las piezas, si no, si va a ir en una orla, cómo lo lleva. Todo esto va a ayudar a que vuestras redes sociales sean muchísimo más limpias, muchísimo más atractivas visualmente.
¿De acuerdo? Entonces, en estas tres patas se apoyaría lo que sería la identidad en redes, en el tipo de mensajes que transmitimos, que irían un poco acorde a nuestra personalidad de marca, a nuestros valores, a nuestro valor diferencial que nombrábamos antes. Después, el tono en el que hablamos. Habréis visto 1000 casos de communities súper divertidos que tienen un producto que da pie a que esto sea así y que tienen un tono muy divertido, muy humorístico. Hay redes sociales más serias y redes sociales más educativas. Vosotros tendréis que saber aquí y hacer el ejercicio de, dependiendo de todos los factores que acabamos de ver, elegir un tono y luego, por último, tener una identidad visual cuidada. Después hablaríamos de la creación y gestión del contenido. En primer lugar, tendríamos el contenido propio. El contenido es el rey de las redes sociales y sobre todo el propio. Nosotros no estamos en las redes sociales por estar, nosotros estamos en las redes sociales porque creamos algo lo suficientemente bueno como para compartirlo y de ahí tenemos que sacar todo el contenido en redes. Entonces, esta es nuestra principal baza y para llevarlo a cabo nos tenemos que apoyar pues, en el plan general de comunicación de la marca, si lo haya, en planes de acciones concretas, en todo lo que se realice en el día a día, etc. ¿De dónde podéis sacar el contenido propio? Podéis hablar del producto, de las ventajas del producto, pero recordad no darle siempre a todo un tono muy de venta, un enfoque muy de venta, porque la gente adora comprar, pero odia que le vendan. Entonces, podemos hablar del producto de una manera divertida, como por ejemplo lo hacía Colacao, lo acabamos de ver, que una de las imágenes que os mostraba decía que se había descubierto agua en Marte, pues que le avisen cuando descubran cacao. Podemos hablar de los lanzamientos que haya, de la responsabilidad social corporativa que lleve a cabo la empresa, de los eventos, de la publicidad que se vaya haciendo. Podemos hablar de absolutamente todo, pero siempre dándole a todo una coherencia y que todo vaya encaminado al mensaje que nosotros hemos decidido transmitir. Podemos compartir contenido de terceros. De lo que se trata en las redes sociales es de ser social y compartir es vivir. Entonces, el contenido de los demás puede hacer nuestras redes más entretenidas. Ahí se me ha colado el smiley. El contenido de los demás puede hacer nuestras redes más entretenidas y todo eso nos va a sumar puntos a nuestro favor. Entonces, habrá muchas marcas que se dirijan a nuestro mismo público objetivo. Tened cuidado con la competencia. Obviamente no les deis bombo a la competencia, pero si yo, por ejemplo, soy una marca de snack para adolescentes y comparto contenido de una emisora de radio para adolescentes donde está hablando de los grupos favoritos de adolescentes, pues eso va a sumar a mi favor. Además, el compartir contenido de terceros puede ayudarnos también a crear socios clave, que veíamos en Canvas, partners clave, porque si yo comparto el contenido de alguien, tal vez ese alguien repare en mí y también termine compartiendo mi contenido. ¿Sabéis? Entonces, el compartir contenidos puede hacer nuestras redes, lo estaríamos hablando de nosotros y de nosotros y de nosotros, puede hacer nuestras redes más amenas, puede ayudarnos a crear sinergia con otras cuentas similares y, desde luego, puede animar a nuestro target. Y después os recomiendo que utilicéis también los trending topics, las tendencias. Aquí vemos, vosotros cuando iniciéis vuestra actividad en el día a día, lo primero que tenéis que hacer es tener claro de qué se está hablando en ese momento. Los communities tenemos que estar actualizados siempre y debemos saber de qué se está hablando en ese momento. Entonces, vemos un ejemplo aquí de Trina, que el día del Black Friday hicieron rápidamente una imagen divertida y vemos aquí que bajo el hashtag discusiones eternas, que en ese momento era trending topic, se cuela Telepizza y hace también, habla de sí mismos. Entrar en una conversación ya creada, entrar en un hashtag que es tendencia en ese momento, no saldrá bien si lo utilizáis para avasallar. Si la gente se está divirtiendo, está opinando, está interesada en ese hashtag y de pronto empiezan a llegar mensajes extremadamente comerciales, van a generar un rechazo. Hacéis algo como lo que aquí hace, por ejemplo, Trina, y utilizáis ese hashtag para sumar a esa conversación, no para interrumpirla, sino para sumar, para crear contenido que de verdad entretiene o que puede ser gracioso, que puede ser útil, etcétera, pues es probable que incluso ganéis algunos seguidores por ahí.
Os recomiendo esto, os recomiendo que tengáis claras las tendencias y os recomiendo también el real-time marketing. El real-time marketing es como marketing a tiempo real y para esto hay que ser tremendamente creativo, tremendamente rápido y utilizar cosas que están sucediendo en ese momento a vuestro favor. Por ejemplo, en la entrega del Balón de Oro, Messi aparece con un traje rojo y rápidamente el community de Telepizza dice: desmentimos la noticia, no hemos fichado a Messi como repartidor. Estas cosas se agradecen mucho, o sea, estas cosas al final es lo que se convierte en viral, lo que todo el mundo retuitea y de hecho tenéis que allí la cifra abajo que dice que ha sido compartida 30.558 retweets, que es una barbaridad. Y luego tenéis ahí a Borges, cuando nuestro presidente en funciones fue a la radio y terminó, seguro que todos conocéis la historia, y terminó dándole una colleja a su hijo, pues Borges lo utiliza, consejo del día: no deis collejas a los niños, dadle avellanas que tienen más energía. Y por último, y aquí sí que me gustaría hacer especial hincapié en la importancia de medir continuamente lo que estamos haciendo, evaluar si va en la línea de lo que nosotros nos habíamos marcado y reajustar tan rápido como sea necesario si vemos que nos estamos desviando de los objetivos. Mi fórmula de éxito: un contenido de calidad que vendría reflejado en todo lo que estamos hablando y después medición, evaluación y readaptación continua. Aquí vamos a hablar del engagement. Yo aquí os recomendaría, ahora por falta de tiempo no voy a poder, primero que seleccionéis las herramientas que os van a permitir medir, que seleccionéis, o sea, que tengáis claro cómo medir las interacciones de las publicaciones en Facebook a través de las estadísticas de Facebook, que controléis la analítica de Twitter, que si eso no es suficiente, miréis alguna herramienta como Audience, que antes era Social Bro, y que con todo ello vayáis viendo cuáles son las publicaciones que funcionan mejor, las publicaciones que se comparten más, que tienen más comentarios, etcétera. Es decir, en definitiva, las que tienen más engagement. Entenderíamos por engagement el grado en que un consumidor interactúa y se compromete con la marca. Entonces, digamos que la secuencia de engagement sería conectar: si hemos conectado con ellos nos van a dar un like, si les estamos informando de algo que les interesa o les estamos entreteniendo nos van a dejar un comentario, y luego lo más que pueden hacer por nosotros, que es compartir nuestro contenido. Para medir el engagement, yo os diría que tuvieseis vuestra propia fórmula. Yo aquí os voy a hablar de una fórmula que a vosotros os puede servir de guía. Es decir, es una fórmula para ver si para tener simplemente una referencia de cómo están funcionando vuestras publicaciones. Yo os diría que sumaseis todas las interacciones, pero ponderando esas interacciones. No es lo mismo que alguien le dé me gusta a una fotografía que yo he subido en las redes, que me deje un comentario en el que probablemente o que comparta esa misma fotografía. Entonces, yo os diría que hagáis una suma: número de me gustas por 1, sumado al número de respuestas que haya obtenido la publicación por 2, sumado al número de retweet o de personas que haya compartido la publicación por 3. Digamos que así estamos ponderando y estamos decidiendo que no todas esas interacciones nos otorgan el mismo valor. Después, dividimos ese resultado por el número de seguidores que tenemos, ya que si tenemos 100 seguidores y 10 compartidos, estamos haciendo las cosas mejor que si tenemos 1000 seguidores y tan solo 10 compartidos. Entonces vamos a dividir ahí por el número de seguidores y por último vamos a multiplicar el resultado por 100 para tener un porcentaje de interacción. Esta es una fórmula en la que yo me baso. Yo conozco a compañeros que tienen variaciones, que lo hacen cada uno a su manera. El tema es que vosotros tengáis ahí una fórmula de referencia que os permita saber qué publicaciones funcionan mejor y qué publicaciones funcionan peor, para en todo momento readaptar y las publicaciones que estén funcionando peor, si siguen un mismo hilo, cambiarlas por otras. Para medir, para establecer todo esto de una manera ordenada, hablábamos al principio de lo importante que es establecer KPIs. Bueno, yo le digo KPIs, hay gente que lo pronuncia en inglés, que son KPI. Son siglas de Key Performance Indicators, que son los indicadores clave de desempeño. Si nosotros nos hemos fijado, vamos a elegir con cuidado los indicadores que vamos a medir. Si nosotros nos hemos fijado
los objetivos que habíamos puesto en un principio, vamos a ver en base a qué, vamos a ver si a nosotros nos interesa más crecer en seguidores y por tanto mirar los seguidores que tenemos, o si lo que nos interesa es aumentar el ratio de engagement del que hablábamos antes, etcétera. Es decir, qué información debemos recopilar que más útil nos resulte para evaluar los logros de nuestra estrategia. Entonces yo aquí os hablaba de establecer estos KPIs, por ejemplo, para Facebook, número de seguidores, de me gusta, de respuestas, de compartidos. Yo sigo diciendo me gusta, ahora, por ejemplo, ahí se puede interactuar con la publicación de otra manera, pero al fin y al cabo es un clic, o sea que podéis poner ahí si queréis reacciones de seguidores, de reacciones, de respuestas, de compartidos, etcétera. Para Twitter, el alcance, para YouTube, para la web. Digamos que esto sería una lista de KPIs básica. Con los objetivos que nos fijábamos al principio de la estrategia los pondríamos allí y después veríamos lo que hemos conseguido y si estamos por arriba o por abajo. Yo os recomiendo informes semanales para vosotros, informes mensuales para el cliente en el que le fijéis pues eso, objetivos semanales, objetivos mensuales, objetivos totales de la acción que vais a hacer, si es una acción acotada en el tiempo, como prefiráis, pero después informar siempre de que se está consiguiendo. Primero, para ser transparentes y para ser honrados con la persona que nos ha contratado, y segundo, porque nosotros necesitamos una referencia para saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Nosotros no podemos poner en marcha una estrategia hoy y evaluarla el año que viene, simplemente, porque si nos hemos estado equivocando o si las cosas no estaban saliendo como esperábamos, no hay ya tiempo, no hay capacidad de maniobra. Entonces, sin embargo, si medimos todos los meses y decimos, pues mira, resulta que habíamos elegido como una de las categorías de contenido el hablar de música y a la gente la música en nosotros no les gusta, no está generando. Sin embargo, hemos decidido hablar de cine y el cine está funcionando muy bien. Pues ya sabemos que tenemos que modificar eso. Aquí termina todo, sí que me gustaría hacer un breve resumen antes de dar paso a vuestras preguntas. Primero, tener muy claro que la estrategia es fundamental. Segundo, no podemos tener las redes y decidir cada día a tontas y a locas de qué hablamos en ese momento. Todo tiene que tener una visión estratégica. Eso quiere decir que vamos a pensar en unos objetivos y que vamos a pensar en un camino para llegar a esos objetivos. La estrategia se apoya en diferentes puntos. Un punto clave es a quién debo dirigirme, un segundo punto clave es en qué redes sociales tengo que estar. Algo fundamental es el contenido que voy a compartir, el aspecto que van a tener mis redes sociales y luego la capacidad de medir, evaluar y reajustar, que esto no me canso de repetirlo nunca porque realmente es súper importante que lo hagáis muy a menudo. Entonces, por mi parte nada más, espero ahora a que Cristina me traslade vuestras preguntas. Muchas gracias, Miriam. Y ahora si tenéis alguna pregunta la podéis ir escribiendo en el chat, que yo las iré leyendo en alto. Tenemos una pregunta de Sara que dice, hola, toda esta planificación deberá plasmarse en un cronograma y en un presupuesto. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para elaborar el presupuesto? ¿Podrías poner un ejemplo? ¿Cómo se mide el ROI de la inversión en medios sociales? A ver, creo que eran 3 preguntas. Espera un segundo, Cristina. Mira, si quieres, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para elaborar el presupuesto? Ajá. El presupuesto. A ver, el presupuesto depende de cómo vayáis a enfocar vuestra actividad. Es decir, si vosotros estáis hablando de ser freelance y queréis
yo trabajo, por ejemplo, por cuenta ajena, trabajo dentro de mi empresa. Si yo fuese a hacer freelance, haría paquetes. Es decir, cuando antes de hablar con un cliente, diría, pues mira, yo te hago la gestión, la creación de contenido, la gestión de redes sociales, mi tiempo a tantas horas al día, porque tengo otros clientes, tal, es decir, haría paquetes y diría este paquete sería tanto, este otro que incluye más piezas porque voy a diseñar piezas para el contenido y tal, no sé qué sería otro precio, etcétera. Si no queréis tener estos paquetes cerrados, calculad el tiempo que vais a dedicar a las redes. Cada cliente puede pediros una cosa diferente. Si el cliente os dice, no, mira, es que yo te quiero coger, pero a tiempo completo, pero simplemente 2 meses, pues evaluad un poco lo que vosotros consideráis que tenéis que cobrar, en las horas que vais a dedicar, el trabajo que va a ser, que va a suponer todo, echad un vistazo antes a la propuesta que os están haciendo, tener controladas cuántas piezas como las que hemos visto, cuántas imágenes va a haber, si el cliente quiere que haya inversión en paid media o no, etcétera. Y allí un poco que cada uno valore su tiempo, le ponga un precio y lo haga. La segunda pregunta, Cristina. La otra pregunta era cómo se mide el ROI de la inversión en medios sociales. Aquí, esto es la guerra de los communities con las marcas prácticamente a diario. Es muy difícil trasladar, hace poco hablaba yo con una marca de bebidas, es muy difícil trasladar el estar en una red social o en dos o en una actividad concreta en redes sociales a litros de tu bebida X que vendas. Entonces, al final esto hay que entenderlo como un trabajo de construir imagen sobre todo de estar ahí, de conversar con los clientes. Estamos hablando de imagen, estamos hablando de reputación, no estamos hablando tanto de ventas, que al final, por supuesto, si por redes sociales seduces al cliente cuando tenga tu producto en el lineal que sea y te va a elegir, tienes posibilidades de que te elija, pero al final de lo que se trata es de construir en eso, en imagen. Y para ello yo me fijaría más que un ROI, que no creo que haya un ROI como tal que aquí funcione, yo sí que me fijaría los objetivos que os he dicho y hablarle al cliente de eso. Luego también depende mucho de las campañas, porque no es lo mismo que llevéis las redes sociales de manera general en el día a día a llevar un lanzamiento nuevo de producto que llegue a todo el mundo y que sea una acción acotada en, por ejemplo, un mes y calcular las ventas que ha habido en ese mes. Pues ahí a lo mejor sí que hay una probabilidad más de saberlo, pero si no, es cuántos comentarios negativos recibía antes, cuántos comentarios negativos recibo ahora, si la gestión en redes está haciendo eso, está mejorando el que de mí se hable bien, hay que hacer búsquedas de nuestro producto en redes y ver si la gente está hablando bien, si la gente está hablando mal. Hay que ver cuántas quejas de nuestro producto recibimos y si podemos hacer una atención al cliente desde las redes sociales, el estar un poco coordinado con todos los departamentos de la empresa, pero no hay una fórmula como tal que te vaya a decir que por estar en redes vas a vender más o vas a vender menos. Muy bien. Patricia nos pregunta que si recomiendas alguna herramienta para hacer un seguimiento de hashtags en Instagram. En Instagram ahora digamos que se está desarrollando todo y como seguimiento de hashtag, la propia Instagram te dice el número de publicaciones que hay día a día con ese hashtag, con esa publicación. O sea, si tú tecleas almohadilla Street Style, te va a decir cuántas publicaciones ese día tiene almohadilla Street Style. Sí que sé que hay muchas páginas que yo no uso porque me baso un poco en mi experiencia. Hay muchas páginas que te dicen los hashtags más utilizados durante ese día en Instagram, al igual que te pueden decir el trending topic de Twitter. Buscando hashtags recomendados en Instagram, poniéndolo así tal cual en Google, van a salir. Pero no todos los hashtags valen. Yo sí que creo que son fundamentales en Instagram porque es lo único que nos da visibilidad. Entonces, calculo que los 6-7 primeros hashtags que pongan van a ser fundamentales y tienen que ir muy en la línea de tu producto. Mi recomendación, que veas quién habla de tu producto, quién puede ser un prescriptor y ver qué utiliza o cómo busca, cómo son las búsquedas para eso, ver qué hashtag utiliza, ver qué términos utiliza y ver, no sé, y estar un poco al tanto, pero así como una herramienta como tal que te diga de qué quieres hablar, pues tampoco entiendo muy bien, Patricia, si me quieres decir
que por poner hashtag simplemente por ganar visibilidad o a qué te refieres o si te refieres a si hay un hashtag en concreto para un sector en concreto. Bueno, mientras Patricia, si te va respondiendo, te leo otra pregunta, ¿vale? Que dice Jorge que si tienes alguna orientación económica a la hora de empezar campañas en redes sociales y cómo elegir las redes de inicio de esas campañas. Campañas dependiendo de cuál sea el objetivo. Es decir, tú coges unas redes sociales desde cero y puedes hacer una campaña para empezar a conseguir seguidores, porque a lo mejor si empiezas desde cero lo que más prisa te corre es conseguir seguidores, o puedes coger unas redes sociales de un producto que van a lanzar, qué sé yo, a ver que os ponga un ejemplo. Me lo invento, pero Coca-Cola saca de pronto Coca-Cola sabor limón y quiere hacer una inversión en redes para potenciar ese lanzamiento. Yo te diría que te metas en el simulador que tiene Facebook o que tiene Twitter, que es muy sencillo, y veas con qué poca cantidad de dinero, porque tampoco son muy caras estas campañas, con qué poca cantidad de dinero alcanzas cierta audiencia. Comienza a segmentar, a ver qué te interesa más, comienza a segmentar tipo de perfil, entonces se irá encareciendo un poco más y mira a ver ahí un poco como referencia. Yo, para marcas que querían, por ejemplo, lanzaban en su blog un artículo que resultaba muy interesante y lo patrocinábamos durante una semana y con 100 euros llegábamos a una barbaridad de personas, por ejemplo. Patricia ya te ha contestado y ha dicho que lo que pregunta es que si publica algo en Instagram con un hashtag determinado, ¿cómo hace para ver qué magnitud tuvo ese hashtag? Eso no lo va a poder saber de momento. Ah, vale. O sea, Patricia, tú ese hashtag, si escribes algo y pinchas, vas a ver, te van a salir allí todas las publicaciones, pero no vas a tener una herramienta que te diga la cifra exacta de lo que has conseguido con ese hashtag. Tenemos una última pregunta de José Manuel que dice: buenas tardes, para mí la estrategia es una idea, algo que ampara mis actuaciones para buscar los objetivos. ¿Qué estrategia seguiste aquí? Supongo que se refiere a qué estrategia la que has explicado en el webinar. A ver, es que la estrategia no es una idea. La estrategia es el cómo tú articulas absolutamente todos los pasos que vas a dar para que sigan un plan. Es decir, en el momento en que tú inicias tu actividad en redes sociales con un análisis, eso ya es un análisis estratégico. Tú ya estás haciendo ese análisis para algo. Entonces, no es una idea que tengas. La estrategia es absolutamente seguir un paso y es absolutamente todo lo que haces para conseguir tus objetivos. No entiendo muy bien lo de qué estrategia seguiste aquí. Yo he intentado trasladaros que en el momento en que cogéis y os hacéis cargo de las redes sociales de una marca, un producto, un proyecto, etcétera, lo que necesitáis es sentaros y dedicar un tiempo a, primero, el análisis, conocer todas las cualidades de ese producto y conocer todos los valores o todas las cualidades de esa marca, conocer el sector, conocer quién está a la cabeza, quién son los principales competidores, etcétera. Después os tenéis que hacer un DAFO, veis los puntos fuertes, veis los puntos débiles y de ahí os definís unos objetivos. El definir el público objetivo también es parte de la estrategia, el elegir los canales, es decir, la estrategia son todos los pasos que tú das en la consecución de tus metas. Esa es la estrategia. Y cuando yo hablo de la importancia que tiene el hecho de que un community manager tenga una capacidad estratégica, es porque no debe... O sea, tú no puedes empezar a programar y decir, pues hoy voy a hablar de esto, hoy he visto que se lleva esto y voy a hablar de esto. El tener una visión estratégica supone que todos tus pasos están encaminados a algo y que todo lo que haces lo haces con un objetivo, o sea, lo haces porque quieres llegar a algo. Eso es lo que es la estrategia. No sé si necesita alguna aclaración más, José Manuel. José Manuel dice que es que él entendía que eso eran las tácticas. No, las tácticas, la estrategia es lo general y luego de la estrategia podemos, las tácticas, o sea, podemos ir al detalle y eso sería la táctica. ¿Qué táctica voy a utilizar en este caso? Pues voy a utilizar paid media, voy a invertir en
pues en Facebook Ads o en Twitter Ads, o voy a contar con una campaña de influencers. Eso serían tácticas. Pero cuando hablamos de estrategia, hablamos un poco del conjunto de todo. Dice que perfecto, que sí se lo has dejado claro. Vale, entonces, bueno, para los que seáis alumnos de Spain Business School, bueno, no sé si hay más No, preguntas. no me van a preguntar. Igual. Ah, vale, vale. Para los que seáis alumnos de Spain Business School, tenéis todos mis datos ahí para poneros en contacto conmigo. Sí que me gustaría que si tenéis más dudas de esto lo hablásemos porque realmente le doy mucha importancia. Hay un primer grupo que hizo ya un trabajo sobre estrategia y ahora me gustaría que lo repasasen en base a lo que hemos visto hoy. Y el segundo que tiene el trabajo pendiente, que cualquier duda que pueda tener, pues lo mismo. Espero que esto haya aclarado bastante. Y a todos los demás, aunque no sean alumnos, muchísimas gracias y espero que os haya sido útil. Muchísimas gracias, Miriam, a ti. Y a los que estáis, deciros que os podéis ir a nuestra web, spainbs.com, para ver los siguientes webinars que tendremos en los próximos meses. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego.